Buenas noches de nuevo. Acabamos de ver esta larga y gran película de Michael Anderson, el director británico, interpretada magístramente por Anthony Quinn. Y ahora llega el momento de analizarla, de debatirla y ver si sigue teniendo actualidad o no. Para ello ya me acompaña en este plató Pedro Yoki, que volvemos a recuperarlo en este plató. Es una alegría volver a tenerte aquí, abogado, presidente de Factoría Popular. Gracias por venir. Buenas noches. Es la primera vez que nos acompaña Enrique Ester, que es sacerdote, periodista y además responsable de las relaciones con los medios de la diócesis de Zaragoza. Gracias por venir. Y volvemos a contar con nuestro programador, productor de ZTV, Paco Cester. Una gran película, una película larga que ya acabé, pero en la que se refleja muy bien pues esas relaciones internas de la Iglesia, ese funcionamiento del Vaticano, la elección del Papa. Una primera reflexión sobre esta película. Bueno, es una película que amo mucho, me divierte mucho, lo paso muy bien, la conozco minuciosamente y creo que es una película que en algunos aspectos ha envejecido el lenguaje audiovisual en algunos territorios. Es muy antiguo, pero en otros, sin embargo, conserva una actualidad rabiosa. Y paradójicamente hace ver hace 2 años esta película hacía impensable pensar o reflexionar sobre que la realidad siempre supera la ficción y cómo la elección del Papa actual supera con mucho lo que es capaz de plantear esta película. Más allá de eso, de las cuestiones de la elección del Papa, que son eh, pues despiertan mucho interés, intelectualmente creo que es una película muy valiente que se atreve, es hija de una película 100% hija de los años 60 y que se atreve a abordar reflexiones sobre el papel de la Iglesia en el mundo, la necesidad de conversión de la Iglesia, muy profundas y hechas sin duda con alguien con un profundo sentimiento religioso y vinculado a la Iglesia, porque otras películas de temática religiosa introducen elementos críticos, pero claramente distanciadas, realizadas por un ojo claramente distanciado de la Iglesia. No es el caso, y eso lo hace especialmente interesante. Es una película sin duda que los diálogos son muy importantes. Una primera reflexión sobre qué supone para ti. Y un poco profética esta película porque a los 10 años de rodar esta película pues llegó un papa del este a la sede de Pedro, Juan Pablo II, en 1978. Y yo creo que eso que refleja muy bien ese momento
existencialismo que después abordaría especialmente Juan Pablo II en varios de sus encíclicas y escritos. Y luego, por otro lado, ese problema, digamos, interno de la Iglesia, ese abrirse al mundo, que lo refleja muy bien y que fue fruto del Concilio Vaticano II, pero especialmente terminado el concilio, todas aquellas luchas que había por cómo se hacía esa apertura, hacia dónde nos abríamos hacia el mundo, cómo asumir el mundo dentro de la Iglesia y la Iglesia asumir el mundo también. Pues yo creo que lo refleja muy bien en todos los diálogos y en toda la trama de la película. Paco, una primera reflexión. Pero yo creo que nuestros dos compañeros han dicho prácticamente muchísimas cosas de la película, o casi todas, pero yo diría sobre todo eso, que es una película valiente, y para ver lo valiente que es, hay que verla con la perspectiva del tiempo, porque ahora hay cosas que nos pueden parecer que son valientes todavía, como decía Pedro, pero hay cosas que nos pueden parecer que no son tan valientes, pero lo son. Sacar en cine, por ejemplo, todo lo que es el protocolo de cómo se hace un papa, no se había hecho hasta entonces. Después es muy valiente también en la dirección artística, que me parece brillante en todos sus aspectos, en meter escenas documentales que además corresponden al nombramiento de Pablo VI, que apenas aprecias que son, que le dan a la película una riqueza de superproducción impresionante. Entonces, a mí me parece que es una película muy atrevida, que cuando la vi de niño decía, Dios, o sea, un papa ruso, porque entonces estaba pues, Rusia y Occidente estaban en guerra total, y los rusos eran los malos, los otros eran los buenos, o al revés. Pues ver aquello y que un papa venía de Rusia para ser papa era muy fuerte, que 10 años después esto se produjera, pues todavía es más sorprendente, como muchas veces la ficción también se acerca antes a la realidad que la realidad es. Sin embargo, os tengo que decir que en mi opinión tiene un poco parentesco con Juan Pablo II. No, Kirill primero en la película, más bien Kirill, yo creo que hay un elemento teológico muy profundo planteado en la película y que sigue siendo de rabiosa actualidad, o por lo menos lo ha sido hasta el actual pontificado, y es que el Concilio Vaticano II plantea la necesidad de que la Iglesia se estructure como fortaleza interior, nazca dentro del corazón de las personas, y sin embargo hay un proceso en la Iglesia muy complejo con la caída del muro de Berlín, donde la Iglesia se construye como fortaleza exterior en el mundo. Frente al relativismo moral del mundo, la fortaleza de la Iglesia. Precisamente lo que la película plantea es lo contrario, ¿no? claro, La necesidad de enfrentarse
sencillez al mundo, haciendo hombres fuertes y no instituciones fuertes, ¿no? Yo creo que es un debate muy importante en el que, al que hoy precisamente la Iglesia, después del pontificado de Juan Pablo II y de Joseph Ratzinger, se estaba abordando, ¿no? La necesidad de abrirse al mundo, no tanto de amurallarse frente al mundo. Sí, eso es lo gracioso. Por No eso temer digo que, al relativismo moral, perdona Paco, sí, sino entender el mundo como una fuente de riqueza. sí, eso puede ser lo chocante del tema. Quiero decir, en los 60, y por eso digo que hay que verla con esa perspectiva, se hablaba de una apertura. Todo el mundo esperaba como una apertura de la Iglesia, como un acercamiento más de la Iglesia. Esto que ocurre al final de la película, de los bienes de la Iglesia para los pobres, pues había como mucho más acercamiento. Yo recuerdo mucho más acercamiento incluso de las parroquias, en los barrios hacían muchas actividades, muchas actuaciones ciudadanas, juveniles, y curiosamente 10 años después, que es cuando cambia el Papa, es cuando todo esto se cierra, al contrario de lo que ocurre en la película, ¿no? Es un Papa también del Este, pero no hace lo que hace este Papa. Yo matizaría un poco vuestras aportaciones en función de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque en primer lugar, el Concilio Vaticano II establece la Constitución Gaudium et Spes, es la Constitución que habla del mundo, que habla sobre el mundo, y plantea en el número primero cómo la Iglesia tiene que abrirse al mundo, que todos los gozos, los sinsabores, las penas, las alegrías de los hombres están dentro del corazón de la Iglesia. Y esto es de los años 64, años 65, que es cuando se termina el Concilio Vaticano II, ¿no? ¿Cómo realizar esto? Pues yo creo que en esos momentos de transición, los últimos años del pontificado de Pablo VI son unos años dramáticos para la Iglesia, porque precisamente hay muchos que defienden la institución como tal y hay otros que hablan precisamente de esta apertura. Y cuando llega Juan Pablo II, yo creo que una de sus aportaciones importantes para la historia, y yo creo que esto es reconocido por todos los historiadores, fue cómo desde su postura de papa y su palabra ayuda a caer el muro de Berlín, ¿no? Y se pasa de la concepción capitalista y marxista después de Juan Pablo II a una posición de posmoderna de ¿y ahora qué? En la que, como decías tú muy bien, está el relativismo, que todo vale. O sea, el concepto es todo vale si yo lo acepto y si yo lo apruebo, ¿no? Y yo creo que contra eso luchó mucho Benedicto XVI
y evidentemente yo creo que también el Papa Francisco, aunque son formas diferentes de actuar. Precisamente creéis, decía Pedro, que no le recuerda mucho al personaje o al Papa que fue Juan Pablo II, pero el Papa Francisco se asemeja un poco más al personaje que tenemos aquí, el Papa Kirill. Hombre, yo creo que, digamos que la ruptura del marxismo, digámoslo así, o la caída del régimen marxista a partir de significado en la caída del muro de Berlín, yo creo que eso sí que tiene que ver bastante con lo del Papa Kirill, ¿no? Y ese acercamiento también, esa postura. Hay que recordar los primeros viajes de Juan Pablo II son a Polonia. Si recordáis aquellos grandes viajes y aquellos grandes discursos, ¿no? Pero digamos que en las formas sí se puede asemejar bastante a el Papa Kirill de la película con el Papa Francisco, ¿no? Como desde el primer momento Francisco ha renunciado a una serie de cosas que antes estaban establecidas en cuestión de lo que es protocolo, lo que es cuestión de formas o sencillez, acercamiento etcétera, ¿no? de renunciar a ese boato que, pero yo creo que hay se un vaya problema a pasear. plenamente actual que es el que hoy tenemos, que es todo el asunto del capitalismo y de la cultura del dinero y de la cultura del poderío del dinero, ¿no? Que yo creo que es lo mismo que plantea la película. La película es significado en el tema del capitalismo, marxismo, y ahora el problema del dios dinero y el dios mercado, que es lo que lo lleva todo y lo rige todo. Yo creo que eso sigue plenamente. Hay una cuestión que a mí me reflexionando para preparar el coloquio, vienen los nombramientos de santos vienen motivados, hay una motivación. Y recientemente se ha canonizado a Juan Pablo II y en unidad de acto se ha canonizado en términos ideológicos a su gran adversario Juan XXIII, ¿no? En una decisión sin precedentes en la Iglesia, que es se ha canonizado a través de un motu propio sin reconocimiento de milagros. Es una decisión papal de Francisco I. Y en el argumentario se les canoniza en la misma ceremonia, el mismo día, y el argumentario es muy curioso porque no se dice nada de su contribución a la caída del muro de Berlín, ni a la cuestión del marxismo, ni a una vis política que desarrolló muy intensamente. El Papa Francisco lo motiva desde el punto de vista de su atención a las familias. Juan Pablo II, si es santo, ¿qué quiere decir modelo? Santo quiere decir modelo. Modelo lo es por su atención a las familias. No supo
por su comprensión política del mundo. Y Juan 23, si es santo, que lo es por su contribución a la modernización de la Iglesia. Es muy curioso. En un mismo acto la Iglesia nombra, hace santos a Juan Pablo II y a Juan 23, pero Juan Pablo II lo es solamente como modelo por su atención a las familias. Esto dice el Papa Francisco, mientras que Juan 23 lo es por su contribución a la modernización de la Iglesia, por un factor de apertura, de comprensión, de cambiar la Iglesia en el mundo. Bueno, hay que ver que esto que estás diciendo, estás haciendo referencia al discurso del Papa Francisco en la ceremonia de canonización. Es una homilía, no es, digamos, un motu propio lo que hace Francisco a la hora de predicar, o sea, a la hora de hacer una exhortación. Y evidentemente en una homilía, que no es un acto magisterial en el sentido estricto, digamos, infalible, digámoslo así, como sí que es la declaración de santos, eso sí que es un acto de infalibilidad del Papa, en el momento que los declara, pues en la homilía el hombre destaca los puntos que él considera más sustanciales, más importantes, pero no solo. El solo, me refiero, habría que leerse todo lo que es el proceso de la canonización tanto de Juan Pablo II como de Juan 23, que lo único que hace Francisco... que no me atrevería a decir más que el Papa No, Francisco. ya, sí, Sería, por mi parte sería una temeridad. pero Suscribo sus palabras. el poner el adverbio solo es santo por esto es un poco, digamos, Sí, pero bueno, es lo que ha destacado en este caso. es lo que ha destacado, Francisco, de lo ¿no? que estamos de acuerdo, ¿no? Pues su contribución a las familias. De hecho, ahora en el mes de octubre empieza un sínodo sobre las familias, que es uno de los temas de rabiosa actualidad dentro de la Iglesia, ¿no? Como tratar a las familias, etcétera, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Y tú crees, Paco, que hay similitudes entre el Papa actual y el Papa que se refleja en esta película? Sí, la verdad, más que con el que supuestamente vino años después, para mí, sí he visto algunas similitudes, bastantes similitudes. Yo tengo que decir que cuando era niño, ese Papa me llegaba al alma. Yo esperaba un Papa así. Siempre se decía que recordaba un poco a Juan 23. Yo digo, cuando era niño, O el proceso de elección no tenía nada que ver, pero sí un poco ese Papa bueno que está en el recuerdo, que está cercano más a la cercano gente que eso es. necesita, que sufre, etcétera. De hecho, esa escena en la que se va por los callejones, por cierto, tenemos que decir que estamos de acuerdo los tres en que hay una subtrama en la película que no entendemos a cuento de qué viene, pero que sí que hablábamos al principio del debate de algo muy interesante, y una de las cosas que cuestiona la película es ese enfrentamiento típico de
ciencia fe, que sale algunas veces, sobre todo con el secretario. Bueno, que no está el enfrentamiento, porque la Iglesia de alguna manera siempre ha hecho ciencia. Otra cosa es que la haya guardado para adentro, pero siempre ha hecho ciencia y ha estado en la vanguardia de la ciencia. Entonces, a mí hay varias cosas que me gustan. Una, el planteamiento que hace el secretario sobre qué es para el fe después de que se nota que ha estudiado la teoría de la evolución, que es lo que nos da a entender. Secretario, ¿te refieres al padre David Telemón? Sí, exacto. Al secretario, que no recuerdo el nombre, es el secretario de la película. O hay una escena que a mí me pareció que hay el director, este director irregular y que a veces mete la pata como con esa subtrama. Hay una escena que a mí me hizo muchísimo reflexionar, y es cuando se encuentra a la mujer del periodista que va a una urgencia dentro de un barrio pobre en Roma. Entonces le pide un medicamento, él sube, va a la farmacia, se lo compra, sube a llevarse, sube a dárselo corriendo, y lo primero que hace es que un moribundo y va a darle la extrema opción. Entonces le dicen los que están ahí, somos judíos. Entonces él se va atrás y hay una escena que para mí dice mucho visualmente, y están tanto el judío como el cristiano, cada uno rezando a su Dios, y la doctora lo está curando. Yo creo que esa para mí muy expresivo, para mí está muy más bonita de está toda muy la acertada. Comentábamos precisamente que fue muy criticada, fue una película muy cara, 9 millones de dólares en esa época, se reconstruyó, como lo gustará Paco comentar. Se hizo una réplica de la Capilla Sistina, se trasladó a los estudios Cinecittà de Roma, donde se grabó la película, pero sí que es cierto que se ha criticado su excesivo metraje, son más de 2 horas y media, y esas subtramas, que hay algunas muy buenas, como las que tienen que ver con el padre Telemón, y otras que realmente pues se hacen un poco pesadas, como es el periodista, ¿no? Es que no tiene sentido. No. Es que no realiza ninguna aportación. Y va, queda sin cerrar, y va conducida a edulcorar un poquito la película desde el punto de vista emocional, ¿no? Por lo tanto, va a hacer un contrapunto entre el mundo moderno de fuera de Vaticano y el mundo que hay dentro del Vaticano. Y en todo caso nos representa más que una caricatura del oficio de periodista, muy poco respetuosa, por cierto, con los profesionales, es cierto. muy embarado. Es uno de los factores que peor ha envejecido además en la película, ese tipo de periodismo que ya está muy alejado de la televisión que en estos momentos estamos acostumbrados a ver y que se está demandando por parte de los espectadores y de las cadenas. Así que efectivamente es uno de los factores más negativos que tiene la película, y que contra
un elemento permanente en el crecimiento de la Iglesia, que es el diálogo entre fe y ciencia. Ha sido un diálogo siempre complejo. Kant dice que escribe la crítica a la razón pura, y está, él pierde la fe, pero sobre todo consigue que la pierda su mayordomo, y para que no la acabe de perder de todo acaba de escribir la crítica a la razón práctica, ¿no? Bueno, pues desde antiguo esto ha vivido en el seno de la Iglesia. El papel de la Compañía de Jesús ha sido muy importante en esto. Ha sido una de las misiones que reiteradamente el papado ha encargado a la Compañía de Jesús: conciliar el diálogo entre fe y ciencia. El propio padre David Telemón en la película sale ataviado con la clásica y distinta sotana de jesuita, y reproduce mucho el pensamiento de otro jesuita muy popular en los años 60, cuyo pensamiento desde el punto de vista científico ha envejecido mucho, que es Teilhard de Chardin, pero no desde el punto de vista de esa conciliación de fe y ciencia, donde el planteamiento básicamente es que Dios nunca entraría en contradicción con la propia ciencia, porque es el que la inspira, y que desde ese punto de vista tratar de perseguir a Dios desde la ciencia no tiene ningún sentido. Eso nos recuerda el creacionismo. En cierta manera nos recuerda el creacionismo. O sea, bueno, a mí me parece una visión integradora, siempre la que el creacionismo, pero este puro, ahora se está convirtiendo en otra cosa. Es decir, todo tiene un objetivo, todo ocurre de una manera científica, pero todo tiene un objetivo predeterminado desde el principio, ¿no? En cualquier caso, las reflexiones entre el que sería Papa desde antes de serlo y el padre Telemón son interesantes. Teilhard no es un determinista, ¿eh? No. Teilhard no es un determinista. Teilhard concilia. Dios nunca estaría en contra de la película. De la ciencia, porque la inspira. Claro. Y estas reflexiones que tienen dentro de la Iglesia, que se ven tanto con el padre Telemón como en otros momentos, siguen vivas dentro de la Iglesia, se siguen haciendo esas mismas preguntas o parecidas. Juan Pablo II escribió precisamente una encíclica Fides et Ratio, en los que aclarar o intenta aclarar o poner, digamos, establecer un poco todo este problema de la ciencia y de la fe, y evidentemente mismo llega a decir pues que la teología es una ciencia, pero la teología no es el fin de la ciencia. Me refiero a la ciencia, la que tiene que seguir sus derroteros y sus investigaciones
Pero sí que hay que establecer que la ciencia no es un absoluto en sí mismo. Es decir, la ciencia como tal necesita una serie de paradigmas y una serie de cuestiones, pues, por ejemplo, el tema de la moralidad. Y la ciencia tiene que seguir esos parámetros, es decir, no dentro de lo científico y solamente poniendo el tema de la ciencia, todo está permitido por ser ciencia. Es decir, hay cosas que superan a esto. Es decir, por ejemplo, el beneficio de la humanidad, si es bueno o no es bueno, si es ilícito o no es lícito. ¿Por dónde tiene que tirar la ciencia? Es decir, ¿cuál es el hilo heurístico que tiene que perseguir la ciencia? Y yo creo que en esto sí que en esa digamos diálogo entre fe y ciencia, la fe sí que puede aportar mucho a la ciencia, como la ciencia también puede aportar mucho a la fe, sin lugar a dudas. Pero yo es que creo que la ciencia lo que tiene que tener es ética. claro, Ética. ¿Y dónde está el beneficio de las cosas? Yo creo que si las estudiamos a fondo, todos sabemos dónde está el beneficio y el perjuicio. Por ejemplo, si nosotros ahora hacemos que la humanidad viva muchísimos más años, vamos a hacer que envejecemos todos, porque hemos descubierto el sistema de cómo regenerar nuestro cuerpo. Ante lo que nos plantearemos, no será si está bien o si está mal, sino que problemas nos va a producir. Y nos va a producir problemas de superpoblación y nos va a producir unos problemas, sobre todo, de que van a envejecer los que puedan pagarse el tratamiento. Ese es el tipo de enfrentamientos o de moral que yo le atribuyo que tiene la ciencia. Por otra parte, pienso que se puede ser religioso y se puede ser científico. De hecho, hay una cosa que en ciencia, cuando tú estás estudiando o cuando te interesas para aprender lo que es el origen del universo, siempre ya Einstein se va a la singularidad. Hay un momento en donde no vamos a llegar, es el 1, número de plan X, hay de ese segundo que es pequeñísimo, pequeñísimo, que no sabemos qué es, qué origen es una singularidad. Por lo tanto, no están tan reñidas en sí. Pueden estar combinadas, pero no creo que una necesite de la otra. Yo creo que son dos conceptos, para mí viven de manera diferente, completamente diferente. yo creo que sí que necesitan la uno de la otra, ¿no? Porque el criterio científico necesita un criterio metafísico. Es decir, ya la escuela de Frankfurt en el siglo XIX borró toda esa crítica de la razón práctica de Kant, el cientificismo como tal, que solo es científico lo que se puede demostrar científicamente, este axioma. Y a la escuela de Frankfurt dijo bien, pero ese método va bien, ¿eh? No, pero ese método funciona pero bastante te bien. digo, la escuela de Frankfurt ya decía, bien, demuéstreme
esto es así, o sea, no es un argumento científico, eso no se puede demostrar científicamente. La ciencia necesita una serie de criterios y una serie de valores que son previos a lo científico. Es decir, Sí, pero yo pienso evidentemente, valores ¿hacia éticos, dónde ¿no? avanzamos? Claro, pero ¿cómo establecemos esos valores éticos? Esos valores éticos y esa reflexión ética no parte de la misma Yo ciencia, creo que parte de la ontología del ser humano y de la psique del ser pues Yo humano. creo que de el esta es respeto la a la cuestión humanidad, fundamental. Esto está claro. Eh, a la humanidad. y este es el mensaje central de la Iglesia respecto a esto. Pero el diálogo fe y ciencia tiene que ver con un cuestionamiento de la propia fe que desde en algunos postulados científicos se ha tratado, que para mí es absolutamente poco interesante. De hecho, hoy la ciencia dice, si Dios actúa, actuará a través de la ciencia y pensará a través de la fe. Por tanto, la cuestión es que tiene que haber un humanismo radical, tanto en la ciencia como en la política, como en la religión. Y si la religión se aleja del hombre y deja de servir al hombre, la religión no tiene sentido. Y si la ciencia deja de servir al hombre, tampoco tiene sentido. Pero tampoco lo tiene la política. El humanismo radical, el hombre es el centro de la acción humana. Y ahí tiene, sin caridad, sin amor, que es uno de los elementos fundamentales que maneja la película y que lógicamente vive dentro de los debates de la Iglesia, el resto de las cuestiones no tiene sentido. Pero, Si no tienes caridad no eres nada. pero cuidado porque hay otra cosa que en la película para mí marca muy bien. Podemos entender, por ejemplo, el gesto de las medicinas cuando los compra el padre, compra las medicinas y les cuestan una barbaridad que al final se quedan sin pagar las medicinas. Podemos entender ese gesto como caridad, como ese acercamiento, pero lo que hace él al final no habla de caridad, habla de compartir. Y es algo para mí muy diferente. Es un mensaje de la película que a mí me vino muy al alma, porque no dice voy a ser bueno con los pobres, voy a dar cosas a los pobres, vamos a compartir. La pregunta es si esa decisión está inspirada por los dos dirigentes marxistas con los que se entrevista Kiri. Seguro porque es lo que subyace en el fondo de la película, que el diálogo marxismo-cristianismo influye en la caridad de la Iglesia. Sí, lo que le dice, lo que le pregunta qué es lo que en que usted que se juega, ¿no? Entonces yo creo que él se queda reflexionando y ya pasa al siguiente plano, a la siguiente escena, ¿no? Hombre, yo creo que también tendríamos que meditar sobre ese contrapunto o esa trama política que hay detrás, porque desde luego hay ese diálogo
cuando se encuentran el soviético con el chino, con él, bueno, no tiene desperdicio. Es muy de Guerra Fría. Muy de Guerra Fría. No se quiere ni sentar en ese momento. Pero curiosamente son los chinos a los malos malísimos, porque ya los rusos son casi occidentales. Casi occidentales, casi capitalistas. Dice el chino. Pero yo creo que sigue hoy plenamente vigente el argumento de fondo de la película, ¿no? Es decir, esa humanidad sufriente, esa humanidad que pasa hambre. Es verificado en ese momento en el marxismo y en el capitalismo, pero superado ya aquello, ¿cómo está la humanidad hoy? Si no tenemos más que dar una vuelta, ¿no? Para ver cómo... Peor. No, pero para ver, es que hay miles de personas que mueren de hambre al día. Países, ¿qué está pasando, por ejemplo, en las fronteras de España, en el sur? ¿Por qué viene la gente en pateras? ¿Por qué? Hay que planteárselo, ¿no? ¿Cómo están viviendo miles de personas en la India, aunque sea un país muy desarrollado, pero con una gran pobreza? En África. La película soluciona eso, ¿eh? Sí, y ese final de la película sería posible en la iglesia actual, que decidiera la iglesia dar actual, ese ejemplo de Papa donar Francisco, los bienes. el Papa Francisco en un primer momento eligió el nombre de Francisco, que esto ya es... y no se sabía en un primer momento, el día que lo eligieron Papa, si era Francisco de Borja, que era jesuita, o si era Francisco de Asís, porque claro, siendo jesuita, Francisco de Borja, Francisco de Asís, pero evidentemente se resolvió enseguida el enigma. En el primer encuentro que tuvo con los periodistas acreditados en la elección del pontífice, él dijo que quería una iglesia pobre para los pobres. Y esta frase, que la dijo y que sonó como un gran bombazo en ese momento, en esa audiencia con los periodistas, la ha repetido en la exhortación apostólica por su medieval Evangelium Gaudium. Una iglesia pobre para los pobres. Evidentemente, ahí plantea en esta encíclica, porque es ahí donde podemos ver el pensamiento del Papa en la exhortación, apostólica por su medieval, pues ahí plantea todo el problema de la pobreza, de la hambruna y de cómo se tiene que remediar y de qué medios se tienen que poner. Y evidentemente yo creo que ahora, si la Iglesia tiene credibilidad en algo, es por su acción caritativa. Veamos, por ejemplo, aquí en España, ¿no? A lo mejor la jerarquía católica en la última encuesta del CIS está en el último o penúltimo sitio de credibilidad, pero sin embargo Caritas está en el primero de credibilidad, ¿no? Es decir, y yo creo que ese compromiso de la Iglesia es algo que ciertamente es real y cada vez se está incrementando. Bueno, ha sido real hace años. Y Lo que pasa hace es que la muchos película va más allá. Yo creo que es lo que digo que diferencia la película. Es una película
fines de la Iglesia es irrelevante, porque no es la solución a los problemas, es solo un símbolo en la película bien manejado para transmitir un proceso de conversión de la Iglesia, que es el final de la película. Pero es verdad, la Iglesia no es uniforme, no es homogénea, y en la Iglesia conviven distintas realidades. Y es verdad, de la mano del arzobispo de Madrid, la Iglesia en España ha perdido mucha credibilidad social por la intolerancia política que ha expresado, pero eso no le ha quitado otra realidad continua a la Iglesia, que ha sido la de la caridad, porque la Iglesia es un pozo de caridad en la sociedad española, donde no llegan las instituciones, donde no llegan ni siquiera los bancos de alimentos. Ahí llega la Iglesia, especialmente a través de Cáritas y otras instituciones. Por tanto, esa realidad convive con mucha potencia dentro de la Iglesia. Claro. ¿Y esto qué quiere decir? Que en la Iglesia los debates no solo son nominalistas, que también hay debates de fondo muy serios sobre cuál es el papel que tienen que jugar en cada momento la Iglesia. Y es cierto que los acentos en el año 2014 que está poniendo la Iglesia de la mano del Papa Francisco son enormemente sociales y basados en la solidaridad, basados en intentar eliminar los elementos de de diferencia de renta, de desigualdad, de diferencia de renta tan monstruosos que vivimos en sí, yo diría que son esperanzadores. Es una de esas voces que ahora mismo da cierta esperanza y calma ante una situación que sí se nos desboca a todos, ¿no? Pero yo no me quería ir sin hablar del escritor del libro de la película. Es que no hemos hablado de él un poquito, porque saber que Morris West estuvo muchos años viviendo como monje y después se dedicó a escribir, que es uno de los escritores australianos que más ha vendido en el mundo, y que esta película pertenece a una trilogía. Esto pertenece a una trilogía. La trilogía del Vaticano, que son las senderas del pescador, los bufones de Dios y Lázaro. Los libros que quien le interese los puede leer. Una de las cosas que él intenta transmitir en el libro y que en la película no queda tan reflejado, porque queda ahí en segundo plano, sí que está, pero no está, es que él tenía un debate moral sobre cuándo la Iglesia debe entrar a tener violencia. Si la Iglesia debe ser pacifista, o si en un momento dado, cuando hay un órgano extremo que viene con perversión a atacarte y a hundir al resto de la humanidad, entonces la Iglesia tiene que conceder la antes de ser elegido Papa, en ese diálogo
luego que es muy decisivo a la hora de que le elijan definitivamente papa, él dice, Kirill, hay que proteger a los hijos de Dios y si por ellos tenemos que luchar, lucharemos. Claro, eso es una de las... Hace una semana el Papa Francisco, volviendo de Corea en el avión, en la entrevista que concedió a los periodistas, que siempre cuando vuelve de un viaje concede una entrevista, la pregunta que le hizo un americano fue qué opinaba sobre el bombardeo de Estados Unidos a Irak por toda esta cuestión del Estado Islámico, ¿no? Y entonces él respondió directamente que había que detener y subrayó el verbo detener al agresor. Ahora, ¿quién toma esas decisiones y cómo se hace? No es una cuestión de bombardeo. Y citó evidentemente a Naciones Unidas. Que Naciones Unidas es quien tiene que resolver este conflicto, pero que evidentemente hay que detener al agresor por el bien que hacen. Bueno, pues Morris West tenía un continuo debate, pero además que le debió durar toda su vida. Pero el papel de la Iglesia es un papel profético, no es un papel... no son las manos de Dios desde ese punto de vista. Es un papel profético de denuncia, de orientación, y eso además es especialmente importante en estos momentos en los que estamos viviendo, donde la agenda política internacional está profundamente desordenada. Hemos vivido un verano donde casi todos los elementos que tenían que ser elementos de estabilidad en el planeta se están desestabilizando sistémicamente, ¿no? Por tanto, el papel profético de la Iglesia en estos momentos tiene una importancia, si cabe, mayor. Sí, sí, perdón. Y no hay más que ver, como por ejemplo, él incluso le surgen conflictos a la Iglesia cuando actúa de una forma profética, ¿no? Darse cuenta, por ejemplo, la última denuncia de Cáritas con lo de... Y ahí, bueno, pues evidentemente pues le pueden surgir una serie de conflictos cuando lo hace, pero imaginemos, por ejemplo, siendo proféticos, porque el anuncio de la Iglesia tiene que ser profético, anuncio y denuncia, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que dentro de un mes y un poco más, 40 días, son las fiestas del Pilar, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos a, por ejemplo, a decir, en vez de vamos a llevarle flores a la Virgen, que luego se secan y se marchitan y se estropean, que es un acto muy bonito y muy bello, por otro lado? Bueno, pues vamos a emplear todo ese dinero en darlo a la gente necesitada. ¿Seríamos capaces? Yo lo dejo como reflexión. ¿Seríamos capaces de pensarlo entre todos, sabiendo que es una cosa buena? No habría gente que no le quite llevar sus flores pero yo digo, no, por fe. Pero yo digo una cuestión, yo planteo una cuestión, ¿no? Es decir, en esa denuncia
renuncia y en ese anuncio y en esa, Pues a mí me parece una digamos, propuesta Sí. extraordinariamente hermosa y muy en sería sintonía con lo que que se representa ahí. pero yo la iglesia y esta película también plantea mucho eso. No puede, tiene que tratar a los cristianos como adultos. Esto es un hecho fundamental, por lo menos desde la perspectiva teológica que yo contemplo. Los seres humanos son adultos y su relación con Dios debe de ser adulta y su relación entre ellos debe de ser adulto. Y un adulto no puede pedirle a la iglesia aquello con lo que él mismo no está dispuesto a comprometerse, y en ese sentido es extraordinariamente pedagógico el planteamiento que hace Enrique. Sí. No quiere decir que no puedas tener un acto colectivo de expresión, de fiesta y tal, eso está muy bien, pero eso tiene que tener un motor también de solidaridad. Lo que compartes tiene que ser como lo del cubo de agua que ahora se echa todo el mundo por encima, y leía en La Vanguardia recientemente que la gente se echa el cubo de agua fría por encima, pero no donan los 100 euros que van a los 100 dólares que van asociados, ¿no? Es esto. Bien, es muy hermosa compartir una fiesta en la calle y tal, pero que tiene que tener un elemento colectivo de cuidar a la comunidad. Claro, evidentemente, por eso habla el Papa Francisco, es que estamos dispuestos, porque todos estos temas de la pobreza, que lo arregle otro, que lo arreglen los Exacto, que vendan los bienes de la iglesia, pero a mí la iglesia. Exacto. Pero el planteamiento que hace el Papa Francisco en esta exhortación apostólica que he citado es que estamos dispuestos a renunciar. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Porque tenemos que renunciar a algo para poder compartir. Si no, es imposible. Bueno, me van a permitir que yo no estoy dispuesta a que me permitan los contertulios, que yo no estoy dispuesta a renunciar a hablar de Anthony Quinn antes de cerrar este programa, que para mí sin duda es, con vuestro permiso, lo mejor de la película. Un actor además que intervino en muchos papeles relacionados con la iglesia, quien olvida ese sacerdote de Valentina, de Crónicas del Alba, Jesús de Nazaret, Mahoma, Barrabás. Intervino en 117 papeles, tanto de películas como de series. ¿Qué decir de Anthony Quinn? Yo creo que este conservador griego y lo que comentábamos antes del esquimal son los para mejores mí papeles es Torval griego será siempre, y el Sirtaki bailándolo, y para mí Pero lo más curioso es que solo tuvo 2 Oscars como actor de reparto, por Viva Zapata y por El loco del pelo rojo. Estuvo nominado también por Salvador Griego, pero no lo consiguió. Bueno, lo de los Oscars ya sabemos Ya, que bueno. lo que sí que nos puede, a mí lo que me trae este hombre es admiración. Además era un hombre muy admirado por mi padre, muy admirado por mi madre, y al cual me enseñaron a admirar, porque es que la verdad
es que lo veía y me gustaba, hasta que me llevó mi tía una vez a ver Zorba el Griego al cine Coso, aquí en el Coso, y me quedé fascinado con aquel personaje. Era una película para mí de mis años 8 o 9, lenta, y me quedé fascinado con él. A partir de entonces, pues Anthony Quinn para mí es, no sé, es Anthony Quinn. Lo ves de Papa o lo ves de Sí, un mexicano Romano, no podía de lo hacer que lo de pongan, cualquier de nacionalidad. cualquier No, nacionalidad. yo creo que está magnífico, se sale en el papel y además interpretar un papa ruso, que no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero sobre todo ese momento de la soledad, yo creo que, que queda muy bien reflejado lo que tiene que ser un papado, ¿no? El momento de la soledad, de la toma de decisiones, de la falta de afecto, de la falta de cercanía personal, etcétera. Bueno, Pero también, que lo borda. también tenemos que decir una cosa, y es que no fue el primer actor que se planteó para esta película. El primer actor que hubiera estado muy bien también, ojo, Pero era Rex Harrison. no tan bien, yo creo que es... No porque no es tan buen actor, pero el gesto de Sí. Papa se le ve. Sí, Yo Papa lo Quinn veo. en esta película en realidad se ve obligado a interpretar varios personajes en Sí, un solo personaje. sí, en el mismo. El preso político, sí. el cardenal, el papa y el político, ¿no? Y hay un momento, para mí, uno de los momentos geniales de la película, cuando va a ver al primer secretario del Politburó soviético y baja por las escalerillas del avión, y el recibimiento que le hace es: le veo cambiado. Y es verdad, es que Anthony Quinn ha ido cambiando a lo largo de la película en función del papel que le toca jugar a Kirill, ¿no? Digámoslo así. Así que realmente es una interpretación gigante, y él va adaptándose a los nuevos papeles que Kirill tiene que interpretar en función de las responsabilidades que va teniendo en la Sí, película. la sensación es que estás viendo un exiliado que al final acaba siendo papa y has visto el cambio. Has sufrido ese cambio en tus propias carnes, viendo cómo va evolucionando hasta que toma una decisión como suspender el libro de su secretario, que no me acuerdo de su nombre. Telemón. Hasta suspender el libro. O sea, hasta en ese momento que para él es duro, que en un principio ni se plantea qué va a ocurrir. Tú te vas poco a poco convirtiendo en él. Lo ves como haces el cambio, y me parece lo que dice Pedro es verdad. Es Me vais a permitir también que hablemos de los actores secundarios, porque hay algunos fantásticos. Uno que no es fantástico, David Janssen, que es el que comentábamos, el periodista, que luego fue el fugitivo, que es el papel por el que todo el mundo le conoce, que aquí no está en su mejor papel, pero hay fantásticos secundarios, como uno no muy conocido, como el padre de Telemo, que es Oscar Werner, un actor austriaco, que luego solamente hizo una
película reconocida, que fue el artista, o sea, el espía que vino del frío, pero magnífico a Laurence Olivier como presidente ruso, o el Vittorio De Sica como ese apoyo que al final es el primero que se levanta y propone que Kirill sea el nuevo papa. Y Laurence Olivier estuvo ingresado durante el rodaje de la película porque tenía cáncer de próstata. En ese instante estaba muy grave en el hospital, se murió su exmujer Vivian Leigh. Le dijeron que ni moverse, pues él hizo todo lo contrario. Salió del hospital, preparó los funerales de su esposa y se fue a grabar la película como si no hubiera pasado. Y hay una de las cosas muy bonitas que cuentan por internet, ¿no? De cómo Anthony Quinn y otros actores esperaban el final de la noche, porque en el hotel lo que hacía es Laurence Olivier les representaba sus mejores personajes de teatro. Maravilla. Sí, sí. Bueno, ya para terminar, ¿con qué escenario quedarías de esta película? Bueno, me lo pone difícil, pero Te dejo ser primero porque luego igual nos quedamos muchos con la misma. bueno, pues yo me quedo con una que es puramente litúrgica, pero a mí siempre me ha emocionado. ¿Qué nombre deseáis llevar? Kirill, el santo que llevó la fe a mi tierra. Siempre desde niño recuerdo de una forma conmovedora esa escena y creo que se tiene que repetir en cada conclave sistemáticamente con la misma solemnidad, ¿no? Entonces siempre la imagino de esa manera. Enrique. Pues yo me quedaría con la escena, el diálogo con la médico, cuando están ahí en el suburbio y que le dice que se ha perdido el amor y si está extraviado, pues que lo recupere, que lo busque y que lo encuentre. Yo creo que eso es el leitmotiv de toda la película, creo yo. Sí. Bueno, la verdad es que son dos escenas que yo también hubiera dicho cualquiera de las dos, pero voy a decir una tercera que es cuando se junta con el líder político chino y cuando le dice él, yo voy a volver a China y seguramente lo que puedo hacer, lo que van a hacer es ajusticiarme. Usted que se juega en esto. Ahí cuando le compromete, cuando le dice, no se trata de hablar, se trata de hacer, nosotros hacemos, tú qué haces. A mí me ha gustado esa escena mucho. Bueno, pues yo por desempatar me voy a quedar con la escena que es definitoria para que le elijan a él como papa, que es cuando realmente se manifiesta como un humano que reconoce que ha pecado y que incluso llegó a robar. Pero vamos, una película maravillosa. En principio teníamos previsto que este programa se quedase aquí, pero dada la buena acogida hemos decidido mantenerlo, eso sí lo cambiaremos de día y será los sábados a las 9:30. Para terminar este programa, un placer haberos tenido aquí acompañándome. Bueno, muchas gracias a vosotros y es un placer estar como siempre. ¿Nos podremos llamar para otra película? ¿O Naturalmente. no? Muchas gracias por venir. A vosotros.
Paco, seguro que tenemos una película más. Pues a la que estaremos encantados. Intentaremos volver a tener a Pedro Yoki. Un placer. Y a ustedes, pues buenas noches y